Este es el séptimo video del ciclo Respuesta a un ateo. Si quisiéramos describir en una sola frase el acto de fe cristiana, podríamos decir que en primera persona del singular, yo creo porque veo. Así, por ejemplo, San Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, dice: yo sé en quién he creído, poniendo el saber como fuente anterior a la fe. Yo sé en quién he creído. En otras palabras, yo creo porque veo. Lo mismo encontramos en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, un lugar muy importante, en el Sermón de la Montaña, Jesús dice, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, dice: brillen, como que resplandezcan, que se manifiesten, dice, que brillen. Vuestras buenas obras, para que los hombres, viendo, repite él, y utiliza este verbo, ¿no? Viendo, vuestras buenas obras, alaben al Padre, a su Padre que está en los cielos. Haciendo un brevísimo análisis de este texto, de estas mismísimas palabras de Jesús, él dice que la bondad no solamente es buena, sino que resplandece, se evidencia. Es muy importante esta palabra en la filosofía y en particular en la filosofía cristiana, el término evidencia. La bondad se evidencia, se manifiesta, resplandece, brilla, ¿no? Acerca de esto se puede leer con provecho, aunque es un texto difícil, el libro de Pavel Florensky, titulado Columna y Fundamento de la Verdad, donde él se detiene a analizar este aspecto como exterior, en este caso de la verdad, lo que él llama la veracidad. La veracidad es una cualidad de la verdad que hace que la verdad sea reconocible como verdadera. La veracidad de la verdad. Y aquí en el texto del Evangelio tenemos el brillo, que vendría a ser la veracidad de la bondad. Brille vuestras buenas obras, dice. De modo que son obras que la comunidad cristiana, los cristianos, hacen buenas, en nombre, obviamente, de Dios, ¿no? Digamos que la iglesia es un testimonio de la santidad de Dios. De esto hablamos en el primer video, cuando hablamos acerca del acto de fe, ¿no? Entonces, al ver los hombres, no creer, sino que los hombres, viendo vuestras buenas obras, hagan un acto de fe, crean y luego alaben, crean y alaben al Padre que está en los cielos, ¿no? Es lo que dice San Pablo en el texto citado: yo sé en quién he creído. De modo que la fe se fundamenta en determinada visión, determinada evidencia. Ahora bien, no es tan sencillo, obviamente, porque el objeto de la fe permanece oculto. Por eso no es lo mismo lo que veo que aquello en lo que creo. Yo veo algo y creo en algo más, pero gracias a esto que veo, ¿no? Por eso el acto de fe es un acto libre, porque el objeto de la fe permanece oculto y por lo tanto puedo creer o no creer, pero es una fe con fundamento, ¿no? Esto tiene una enorme importancia
este tema en la polémica con el ateísmo, porque el ateísmo nuestro, ¿no? Digo nuestro en el sentido de moderno, ¿no? Occidental, se afirma en el concepto de autonomía. El hombre autónomo, que debe ser autónomo, y esto es un principio, ¿no? El hombre debe ser autónomo, y la religión hace que el hombre pierda su autonomía, lo hace heterónomo, ¿no? Aquí jugamos con dos términos que hay que aclarar, que es el modo de ser autónomo y el modo de ser heterónomo, ¿no? Que son palabras como tantas palabras que vienen del griego, ¿no? Auto significa uno mismo, lo propio, lo que me pertenece, yo mismo, auto, ¿no? Y nomo, nomía, nomos, es ley, ¿no? Y hetero, en cambio, es el otro, ¿no? Este prefijo auto, ¿no? Que es tan importante, que define la modernidad, la autoayuda, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? La autoconciencia, etcétera, en fin, la autonomía de los pueblos, es muy importante, ¿no? Y entonces, en el momento en que el ateísmo dice que la religión es un mundo heteronómico, ¿no? Donde el hombre no se mueve por sí mismo, sino que es movido por otro, entonces, obviamente, se fundamenta aquí el rechazo, ¿no? Lo que decía brutalmente Bakunin, ¿no? Decía, si Dios existe, no soy libre, ¿no? Porque la autonomía es un poco un sinónimo de libertad, ¿no? Es un término que no pertenece, digamos, a la filosofía a menos perenne, ¿no? Pero que obviamente se utiliza mucho, Kant, ¿no? Fundamentalmente, aquí citan a Kant. Entonces, tendríamos que hablar de la autonomía del hombre, ¿no? ¿En qué sentido se entiende la autonomía del hombre y también la autonomía del acto de fe? Esa autonomía del acto de fe, repito, está fundada en esta estructura del acto de fe, donde la fe no es ciega, no es una fe que se me impone, que me arrastra, obligada, necesaria, sino que es una fe que proviene de mi interior, porque yo veo, y porque veo, creo, ¿no? Cuando, por ejemplo, le voy a dar ejemplos, ¿no? Porque la estructura del acto de fe es siempre la misma, ¿no? Cambia el objeto. Entonces yo entro a un consultorio de un médico y veo diplomas, ¿no? Fulano de tal se recibió en la facultad de medicina del año tal, y no sé, cursos que hizo y premios que tiene, ¿no? Y entonces lo veo a este hombre y me inspira confianza porque veo también su currículum y me ha sido recomendado, etcétera. Entonces inicio con él un tratamiento largo, doloroso y costoso, ¿no? Y durante todo ese tratamiento, que yo no entiendo qué es, que me da medicinas que no entiendo, y que, en fin, que me hace, quizá me lleva al quirófano para operarme, etcétera, todo ese proceso heterónomo, porque yo soy llevado, ¿no? Se me imponen cosas que no entiendo, obviamente, ¿no? Y sería absurdo ponerme a discutir. ¿Quién soy yo? No soy médico, ¿no? Y entonces, pero todo ese proceso heterónomo de curación, ¿no? Todo ese tratamiento tiene su raíz permanente, ¿no? Ya que el origen está siempre presente en este acto de confianza que yo hago en este médico, porque he visto, en fin, que él es tengo signos, ¿no? De que él es una auténtica autoridad y me va a ayudar, ¿no? Entonces la pregunta es, todo ese tratamiento es heterónomo o es autónomo, ¿no? Obviamente en la raíz ahí es autónomo. Fíjense, muchas veces pensamos, ¿no? Erróneamente, que la vida de los niños es una vida heterónoma, porque obviamente los niños no deciden nada, todo lo deciden por ellos sus padres, ¿no? Es decir,
qué comer, a qué hora dormir, qué ropa ponerse, a qué escuela ir, etcétera, etcétera. El niño es heterónomo, no es autónomo, no toma decisiones libres, no hace lo que quiere, sino que obedece a sus padres. Pero todo ese mundo heterónomo, ¿no? todo ese mundo de dependencia está fundado en un acto autónomo del niño. El niño decide creerle a sus padres. Tal es así que la misma confianza, la misma intensidad de la confianza y de la fe hacia sus padres se contrasta con la desconfianza ante un desconocido. El niño sabe en qué brazos reposar, a quién confiar. Papá y mamá, los extraños no. Los extraños no. Y esto está claramente manifestado, y pienso ahora en una sobrinita mía, divina, que era muy niña, de que era tan cariñosa con sus padres y tan odiosa conmigo, ¿no? ¿Y por qué? Y no me conocía, porque yo venía muy rara vez a la casa de ellos, ¿no? No me conocía. No me conozco, no sé. Repito, la frase de San Pablo, ¿no? Yo sé en quién he creído. He visto, dice San Pablo, ¿no? He visto al Señor. Ahora bien, entonces el acto de fe es un acto inicialmente de visión. Algo se evidencia, algo, ¿no? ¿Y qué es ese algo? Bueno, puede ser, no sé, la belleza de la casa de Dios, puede ser la vida de Jesús, puede ser el sentimiento que uno tiene de la bondad del cristianismo, ¿no? Es decir, de las cosas buenas que ha traído al mundo y que también brillan, ¿no? También brillan las cosas de repente negativas, pero eso no empaña lo positivo, ¿no? Veo, no sé, a María, la belleza de la Madre de Dios, la bondad, en fin, signos, ¿no? Que pueden ser más o menos evidentes, más o menos profundos o desarrollados, ¿no? De repente es suficiente un pequeño signo, ¿no? Así como un relámpago en medio de la noche es suficiente para iluminar todo el lugar. Un microsegundo y ya entendí, ya vi dónde está el norte. Después se pone también oscuro, ¿no? Por eso ese acto, eso que decimos veo, sé, puede ser muy distinto, ¿no? Pero lo importante aquí es darnos cuenta de que esta estructura del acto de fe tiene su raíz en determinada evidencia, tanto en la fe humana como en la fe, digamos, sobrenatural y cristiana. Pero en este sentido tenemos que reconocer que muchas veces el hecho de vivir en una tradición quizá católica o cristiana, ¿no?, nos hace perder de vista esta misma estructura del acto de fe que tenemos que poner, ¿no? Fíjense, hablando de esto, ¿no?, y profundizando un poco más, que el ver es sobre todo una acción pasiva del hombre. En cambio, el creer es una acción activa. Cuando yo veo, percibo algo, abro los ojos y veo. No hago nada, contemplo, observo, no pongo nada, no hago un acto de mi voluntad. A lo sumo abro los ojos, ¿no?, para que la realidad penetre en mí. Veo, ¿no? No decido, veo, ¿no? Tal como las cosas son o tal como ellas aparecen en mi subjetividad, ¿no? Se me representan a mí así tal como son. Veo. En cambio, creer es un acto activo. Pongo de mi voluntad, elijo. Creer es elegir. Si nosotros analizamos el verbo creer, podríamos decir que creer significa elijo la fe. Y aquí el sujeto humano, lejos de ser pasivo, como en el ver, es activo. Creo, elijo, decido, ¿no? Bien, generalmente hacemos esto, quizá inconscientemente, pero hay que hacerlo consciente, ¿no? Porque de repente nuestra fe es heterónoma, ¿no? Este es el gran peligro que existe del hecho de haber recibido, de haber nacido en una determinada tradición y entonces haber recibido de nuestros padres la fe y nunca
actualizarla en una forma personal, no solamente la fe, sino toda la vida, ¿no? Toda la vida puede ser más o menos heterónoma o autónoma, ¿no? El hombre debe ir cobrando autonomía, o sea, debe ir asimilando, interiorizando el contenido que ha recibido en su familia, o bien rechazándolo, ¿no? Y ahí que hay personas que de repente nacen o crecen en una tradición determinada y después la rechazan porque ven otra cosa, ven que otra cosa es mejor, o lo que ven antes o han visto antes ahora no los convence, ¿no? No los convence. En nuestros países hay una migración impresionante de católicos hacia las iglesias evangélicas, ¿no? Y esto hay que explicarlo porque y muchos jóvenes que han cursado sus estudios secundarios y primarios en colegios católicos salen del colegio y rechazan la fe, ¿no? Y es porque la fe era heterónoma, es decir, era una fe impuesta, ¿no? Y esto es un elemento muy importante que no hay que descuidar, ¿no? Y hay que reconocer también que aunque la fe es autónoma y debe ser autónoma, hay una invasión de lo heterónomo en nuestra vida, ¿no? Y eso va en contra no solamente de la fe, sino más bien del espíritu del tiempo, de la modernidad, en la cual estamos, ¿no? Que la autonomía es es una necesidad básica del hombre, ¿no? Pero no hay que confundirse también, y sigo hablando de la autonomía, porque si uno observa la vida, ¿no? Se da cuenta, por un lado, que la vida precisamente se caracteriza por la autonomía, ¿no? Por la automovilidad, diríamos, siguiendo a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, que ellos dicen, bueno, ¿en qué se diferencia el ser vivo del muerto, ¿no? O del que no vive, del inerte? ¿En qué es inerte el otro, ¿no? Es movido por otro, ¿no? Es decir, por las leyes físicas de la gravedad, en fin, fundamentalmente, ¿no? Son movidos por otros. En cambio, el ser vivo tiene un movimiento propio, que ese movimiento no necesariamente es local, no que se traslada de un lado a otro, sino puede ser un movimiento inmanente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un árbol, ¿no? Un árbol tiene un movimiento que se llama una operación nutrición. Se nutre, cosa que ni las piedras ni el agua hacen, ¿no? Eso es una operación vital, la nutrición, inmanente, porque el término de esa operación es el mismo árbol, ¿no? El árbol crece gracias a una operación inmanente, que es la nutrición, vale decir que recibe la luz solar para realizar la fotosíntesis, ¿no? La transformación de la energía solar en química, después el agua, los nutrientes, ¿sí? Pero ni el sol, ni el agua, ni los nutrientes puede reemplazar la acción del árbol. Esto vale decir que, pasando al tema de la fe, que nadie puede creer en mi lugar, nadie puede reemplazarme. Yo no puedo creer porque la sociedad cree, ni puedo ser ateo porque la sociedad es atea, sino que yo debo ser consciente de que soy una persona y en cuanto tal libre y debo ejercer mi autonomía. Debo ejercer mi autonomía, pero en los límites de lo humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, volviendo al tema, al ejemplo del árbol, que aunque el árbol realice la operación de nutrirse, se nutre de contenidos que no son él, sino que vienen de afuera. Él no es absolutamente autónomo, él no crea los nutrientes, él no crea la luz solar, sino que asimila, interioriza lo que recibe de afuera. Y así es la vida, ¿no? Por eso la autonomía del hombre no consiste en crear nuestros contenidos.
no consiste en crear nuestros contenidos. No es una subjetividad absoluta. La autonomía no puede ser que, bueno, yo decido, invento leyes, ¿no?, mías. Y no, que no es así. No es así. No, es la condición humana, consiste en recibir contenidos de afuera y asimilarlos o quizás rechazarlos, ¿no? Es decir, muchas veces uno llega a una edad en que rechaza. Por ejemplo, hay gente que ha nacido en familias ateas y de repente dice, no, yo me quiero bautizar. Me quiero bautizar, ¿no? Y ejerce su autonomía. Y al revés, hay personas que han nacido en familias cristianas y dicen, bueno, yo soy ateo, ¿no? Y el ejercicio de la autonomía obviamente es un riesgo, pero que es un riesgo que hay que asumir. Lo importante es que, el acto de fe tenga esta doble, estas dos partes, ¿no? Que la primera es ver, después creer, y el ver es más de la inteligencia y el creer es más de la voluntad. Y esto es importante, porque acá tenemos que diferenciar dos facultades. La inteligencia va primero y la voluntad la sigue. No es al revés. Al revés sería poner la carreta delante del caballo. Yo creo, y porque creo veo. Entonces empiezo a construir un objeto que no existe. Eso es propio del voluntarismo. En filosofía se llama voluntarismo a la doctrina, a la postura, según la cual la voluntad es anterior a la inteligencia. Entonces decido. Entonces yo, como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no lo normal, lo humano, es que la inteligencia vaya antes que la voluntad, porque la voluntad no es una facultad irracional, sino racional. Pero ella misma en sí misma no ve, sino que ella sigue lo que ve la inteligencia, ya que ambas pertenecen al mismo sujeto humano y están como entrelazadas, en una forma que no llegamos obviamente a comprender. Entonces yo veo y creo. El voluntarismo viene a ser al revés, ¿no? Cosas que vemos en las ideologías, ¿no? Y en la filosofía moderna, que es voluntarista. El hombre es pura libertad, van a escuchar. Mentira, como pura libertad, ¿no? Etcétera, ¿no? Es pura libertad si nacemos condicionados absolutamente por características heredadas, por una cultura, por un paisaje, por un clima, por un barrio, por historias, etcétera. Ahora bien, todo ese mundo que está fuera de mí, mi vida, durante mi vida, lo voy asimilando, lo voy interiorizando o lo voy rechazando, ¿no? Por eso, algunas veces, es sano de repente criticar nuestra tradición. ¿Hasta qué punto nuestra tradición responde o no al origen, al evangelio, ¿no? Como el cuento ese de la mujer recién casada, una mujer recién casada que compró un pelleto y lo cortó 20 centímetros y el resto lo desechó, ¿no? Y el marido dijo, ¿pero qué haces? No, el pelleto va a 20 centímetros. El pelleto es un pedazo de carne, ¿no? En fin, que viene en forma circular. Digo, porque en Argentina se llama pelleto, quizá en otro país de Latinoamérica se llama, o de España se llama de otra forma. No, porque va a 20 centímetros, ¿no? Pero ¿cómo tiras carne? No, 20 centímetros. El pelleto se corta a 20 centímetros. Bueno. Y porque, bueno, mamá me dijo, entonces fue a su suegra, el hombre, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, no, porque va a 20 centímetros. Porque mamá me lo dijo, y bueno, va a la mamá de su suegra. Dice, no, bueno, lo que pasa es que mi horno era tan chico que entraba solamente uno de 20 centímetros, ¿no? Mi horno era chiquito. O sea, hay tradiciones que no tienen un fundamento más que, en fin, no son
tradiciones propiamente de evangélicas, ¿no?, de Cristo, sino que han sido, en fin, acumuladas en la historia y de repente, en fin, se pueden conservar, se pueden rechazar, ¿no? Pero bueno, esto no es trágico. Lo trágico es cuando la vida religiosa de un pueblo es heterónoma. Eso sí que es una tragedia, ¿no? Recuerdo, en inicio del siglo XX, el ejército de Rusia estaba obligado, los soldados, a comulgar anualmente, ¿no? Y tenían que informarle a su superior militar que habían ido a comulgar, porque obviamente era una milicia cristiana. Pueblo cristiano, una nación, una fe, un ejército cristiano, ¿no? Entonces el 95% de los soldados iba a comulgar anualmente y le entregaban como una especie de certificado: fulano de tal comulgó, ¿no? Fue a la misa y comulgó. Bueno, llega un momento en que esa normativa desaparece, se elimina, y al domingo siguiente o al año siguiente solamente comulgó el 5%. Quiere decir que el 90% o el 95% restante, su comunión era, en términos de este video, ¿no?, heterónoma, era obligada, ¿no? No provenía, no había sido interiorizada, sino que había sido impuesta, y obviamente, suprimida la imposición, la acción cae, porque precisamente lo propio del heterónomo, ser movido por otro, no tener movilidad propia, no vivir de acuerdo a propias convicciones, decisiones, sino ser movido por otro. Bien, entonces hay un rango razonable de heteronomía, ¿no? Porque no podemos pensar, sería una locura, literalmente, pensar que nuestra vida personal es absolutamente autónoma, pero también sería una locura y antihumana encerrar nuestra vida en lo heterónomo, negando nuestra propia personal capacidad de ver y nuestro derecho a elegir o a rechazar.